Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a todos y a todas un día más después de este parón veraniego a Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Hoy pues tenemos el placer de tener aquí a un amigo que ya estuvo con nosotros al comienzo de Movimiento Endogal. Él es el doctor Manuel Ruiz y viene a hablarnos de endodoncia guiada. Así, por hacer una breve presentación, él es licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en odontología por la misma universidad, la de Santiago de Compostela, máster en endodoncia avanzada por la Universidad de Santiago de Compostela, además de 14 premios nacionales e internacionales y muchos otros trabajos de investigación. Es como siempre un placer pues tenerlo hoy aquí y que nos acompañe un día más en Movimiento Endogal. Bienvenido, Manuel, y muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, César, por tus palabras, a Endogar por la invitación. Bueno, sabes que me gusta mucho hablar, aunque bueno, el online no es mi fuerte y la verdad que esta es una charla pues que es de 1 hora y media y voy a hablar pues nada, media horita. Voy a dar un poquito así unos tips, unos trucos. Sabemos que la endodoncia guiada es una técnica que está muy extendida, cada vez más para los conductos clasificados, que no siempre la tenemos que hacer, pero bueno, que cuando está indicada pues es una técnica que voy a intentar, una presentación pues que es más larga, que voy a quitar un poquito de introducción, voy a ir un poquito más a la chicha y centrarme más bien en lo que necesitamos para hacerla, ver un poquito el paso a paso de la técnica y algunos truquitos o consideraciones que debéis de tener en cuenta. Este es un poquito el esquema general, ¿no? De qué necesitamos para hacer la endodoncia guiada. Bueno, al principio ya, como os dije, es para cuando tenemos un diente generalmente anterior que está con una calcificación, típico diente traumatizado. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿haces siempre endodoncia guiada cuando ves un calcificado? Pues no. Si un diente que está traumatizado, pero el color está bien, no tiene sintomatología, no tiene lesión apical, aunque esté calcificado, no le pasa nada. El problema es cuando lo hacemos, pues ese diente se oscurece, cuando ese diente se ve opaco, cuando ese diente tiene lesión apical, que ahí sí que tenemos que entrar. Un poquito, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que tener un correcto diagnóstico, generalmente es un hallazgo, eso, pues clínico, un diente oscurecido, un diente que tiene una fístula. La primero que debemos tener es un diagnóstico radiográfico, una periapical, y vamos a necesitar también pues, un CBCT de campo pequeño, vamos a necesitar también un STL y un software de planificación de implantes. La endodoncia guiada, estática o con férulas, es una evolución o una aplicación de lo que es la cirugía guiada con implantes, que ya lleva pues, muchos tiempos en el mercado. Entonces, el software que utilizamos es este tipo de software de planificación de implantes. Y, por último, lo que necesitamos también es fresas y casquillos para poder realizarla, ¿no? Es un poquito este flujo que vemos, ¿no? Desde el software, la planificación, se puede fresar o imprimir las férulas, colocar a boca y llegar hasta lo que sería la resolución de los casos. Estas son algunas de las radiografías peripicales. Lo primero siempre es una periapical. Nos va a dar idea de que si un diente pues, está, por ejemplo, como este, con lesión apical, otros que tengan la calcificación hasta los últimos milímetros apicales que estén oscurecidos, otros casos como este, pues la lesión está lateralizada. Aquí vemos que simplemente es a nivel medio la calcificación, hasta el nivel medio, luego apicalmente tiene luz en el conducto y otras veces, pues casos como este, pues que generosamente una compañera me hizo el chollo duro hasta aquí y cuando no pudo ver con su microscopio más, pues me la derivó para que yo acabara el diente, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Radiográficamente. El CBCT lo necesitamos y a poder ser que sea un campo pequeño, un volumen limitado. Si tiene un sistema de reducción de artefactos, pues fenomenal. Necesitamos también un escaneo de la boca del paciente con un escáner intraoral, si lo tenéis en la consulta. Si no podéis también escanearlo, muchas veces los CBCTs tienen, pues como este, un sistema para poder escanear modelos y conseguir lo que queremos que es esto, un STL. Y si no lo tenéis, ni en escáner intraoral, ni un sistema de escaneo de un CBCT,
pues lo que podéis hacer es simplemente mandáis un modelo de escayola protésico y ellos tienen pues escáneres para poder mandaros al correo electrónico el STL, ¿vale? ¿Por qué lo necesitamos? Porque el software de planificación, de implantología, que también nos vale para Endo, lo que hace es combinar los DICOM del CBCT con el STL. ¿Y por qué lo hace? Pues imaginaros que nosotros tenemos un diente que está traumatizado, pues muchas veces tiene una corona, una obturación, es decir, vamos a tener materiales que van en el CBCT a crear artefactos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con este sistema vamos a necesitar una férula que tiene que ir muy bien ajustada, es una férula dentro soportada, que va a tener que ir muy bien ajustada a boca. Entonces, si tenemos un artefacto que nos provoca, pues eso, una corona, un impaste, lo que sea, el ajuste de esa férula, si nos basamos solamente en el CBCT, pues no va a ser el perfecto. Entonces, la idea de estos programas es combinar CBCT y STL en una única imagen, un único cuerpo, y de ahí pues poder planificar. Vamos a tener la calidad del ajuste del STL para poder hacer la férula y que ajuste muy bien, y vamos a poder trabajar lo que es en los cortes del die con el CBCT. Software de planificación, pues derivamos siempre softwares de planificación de implantes. Los que somos usuarios de Galimplan y Endogal, pues tenemos suerte de que trabajamos con el 3D exacto. Es muy intuitivo, pero bueno, si no lo tenéis, si tenéis cualquier otro software de planificación, pues yo he utilizado pues, varios, el Homexis, el Blue Sky, cualquier sistema, cualquier software de planificación, pues vais a poder trabajar igual en implantes que en diente. Es una trampa. Nosotros lo que hacemos en la endoguiada es decirle que en vez de colocar un implante a nivel óseo, lo que le vamos a mentir al programa, lo vamos a dar un engaño, por decirlo así, le vamos a decir que nuestro implante es muy finito y va a ir atravesando el diente, atravesando la calcificación hasta que el diente está permeable al conducto. Entonces, aquí vemos un poquito la estructura, ¿no? Tenemos el STL, tenemos el CBCT, nuestro software, y ahí vamos a fusionar DICOM y CBCT, y DICOM, perdón, y el STL, y vamos a planificar, vamos a diseñar nuestra férula. Los software generalmente nos generan esto, un STL de la propia férula, y luego lo podemos o imprimir o fresar. Yo antes era más partidario de fresar hace años, pero a día de hoy, con la calidad que tienen las impresoras 3D, pues yo actualmente casi todas las imprimo, ¿vale? Las podéis imprimir en la consulta, podéis imprimirlas en vuestro protésico, en Galimplan también yo las tengo muchas veces enviado para fresar, cualquier impresora que sea de calidad. Con respecto a los casquillos de las fresas, este es el único sistema que yo conozca actualmente que es específico de endoguiada. Es de la casa Esteco, son de Cus Dental. Y son unas fresas, si las compráis, que tienen dos largos de 21 y 28 milímetros. Os aconsejo las de 28 milímetros, aunque no me gustan porque aunque 28 milímetros parece que el largo, pues muchas veces se nos va a quedar corta. Y lo que me gustan menos todavía son los casquillos porque son extremadamente pequeños. Estas son de la casa Thomas, es una casa francesa. Estas fresas sí que las he probado, he trabajado con ellas y me encantan. El problema es que se fracturaban bastante, los casquillos siguen también siendo pequeños, no me gustaba mucho. Y el problema es que no las vais a poder probar porque no están comercializadas en España. Yo creo que a día de hoy aún no se comercializan. Pero bueno, tiene un predril, es una buena fresa, es fina, se fracturan más, pero bueno, la verdad que me gustaba. Y con respecto a los casquillos, yo los hago, yo utilizo fresas, como vais a ver ahora, bueno, os lo digo a continuación. Los casquillos que utilizo son customizados, los hago a partir de un tornero y a partir de la idea de casquillo este es un casquillo de implantología, y a partir de esta fresa de 3x3, que era la piloto que utilizaba yo en implantología hace muchos años, le dije a un tornero, quiero que me hagas uno igual, pero en vez de una luz de 3x3 milímetros, que sería esta fresa de implantología, dije, quiero que me hagas casquillos que tengan una luz de 1,2, de 1, y acabé con los de 0,8. 0,6 se fracturaba mucho, no me gustan. 1 milímetro para mí son demasiado gruesas en dientes con incisivos laterales, o superiores o incisivos inferiores. Entonces, para mí, yo creo que el diámetro perfecto es
0,8. El equilibrio entre que no se fracturen y que no coman demasiada dentina en los dientes calcificados. Para mí la longitud ideal son 10 milímetros, 1 centímetro, nos va a dar más precisión a la hora de trabajar, pero bueno, estas son medidas que yo he tomado y que podéis variar a vuestro antojo. Simplemente lo importante es la luz del conducto que sea del diámetro que utilizáis. Estas brocas, como veis, son de 0,8 milímetros. Son brocas de uso industrial, son para fresar acero. Claro, pensar que si fresan acero a la dentina, pues la verdad que les da la risa, ¿no? Son fresas muy duras, muy resistentes y encima, al ser industriales, pues son muy baratas. Si fueran dentales serían muy caras, pero bueno, son industriales. Estos son los casquillos que me hizo mi tornero por una botella de ginebra. Me hace los casquillos customizados. Y este es el motor de implantes que utilizo perdón, de implantes no, de endodoncia guiada que utilizo yo en la clínica. Y lo llevo así tapado porque realmente, ¿qué utilizo? Utilizo una Dremel. No encuentro ningún acople, ninguna turbina, ni ningún sistema que me permita llevar estas brocas de una manera más dental, ¿no? Entonces, lo que utilizo desde hace muchos años es esto, es un motor, la típica Dremel, esta debe tener como 15 años. Es cómoda porque tiene esta parte flexible, entonces yo puedo trabajar, bueno, siempre un poquito así tapadita, da menos miedo, velocidad baja y vais a ver cómo lo hago. Vamos a ver un poquito la técnica, el paso a paso, en algún caso. Empezamos, recordamos siempre STL, CBCT, planificamos el 3D exacto, hacemos la férula y luego la podemos imprimir o fresar. Este es un caso donde veis un lateral con una lesión apical, una calcificación importante hasta los últimos milímetros. Es un diente que ya, como veis, el central ya también ha sufrido un traumatismo, están oscurecidos. No voy a parar mucho sin el diagnóstico. Nada, vemos lesión apical, vemos los últimos milímetros que son permeables. Entonces, como veis, ya han intentado, ya han hecho una apertura, ya me lo han mandado después de una apertura, han intentado y como no fueron capaces de encontrar conducto, pues es cuando me lo derivaron. Tenemos una calcificación de 15,3 milímetros, esa es la zona que vamos a tener que fresar hasta llegar a la zona permeable del conducto. Entonces, normalmente, pues depende del software que utilicéis, pues tiene un sistema, yo utilizo el sistema de tontos, ¿no? El sistema de paso a paso. Pues primero inserta el DICON, segundo inserta el STL, tercero, y son software bastante intuitivos, ¿no? Acostumbrados al que queráis. Y poquito a poco va a comprar el CBCT, la STL. Normalmente, actualmente la mayor parte de los software lo tienen de una manera automática, si no siempre hay para poder hacer pequeños ajustes. Si utilizáis volúmenes pequeños, pues a veces puede ser que no sea automáticamente, si faltan muchos dientes, pero en dento soportado, que es lo que solemos trabajar, no hay ningún problema y el acople entre CBCT y STL es casi siempre perfecto a la primera. Me gusta mucho revisar este plano axial. Aquí veis cómo yo le miento al programa y le digo que este implante, ¿por dónde va a ir? Este implante yo lo planifico y lo sitúo en los planos. Y aquí en el plano axial me gusta cómo, aquí lo veis, el software me permite ir desde coronal hasta apical y yo voy viendo por dónde voy a ir fresando, por dónde voy a meter ese implante al software del ordenador que le voy a decir que me vaya atravesando el diente en la calcificación. Vale, aquí veis cómo está el STL en amarillo y el CBCT pues, en blanco. Este casquillo lo tenemos que colocar cerquita del borde incisal, ya lo veremos. Diseñamos nuestra férula. Como veis, me gusta que las férulas sean anchas y que sean más o menos, generalmente suelo planificar, lo voy a poner un poquito rápido, de premolar a premolar. ¿Por qué? Porque es la zona más estable, es una férula dentro soportada, es tontería hacerla más estrecha. El protésico laboratorio nos va a cobrar lo mismo y siempre pues un poquito más de longitud, un poquito más de ajuste y va a quedar siempre, en mi opinión, pues mejor. Este es el STL que logramos. Y con respecto a la evolución, ¿no?, de mis férulas, fijaros, al principio, pues esto era muy rudimentario, esto debe tener casi 15 años. Mirar la técnica de filamento de las primeras férulas, impresión, la verdad que era algo muy tosco, muy rudo, pero bueno, eran nuestros inicios.
esta es una mejor calidad, esta pues es de Alejandro Pagán, esta es de David Uroz, compañeros con los que estuve empezando pues, en esta guerra, ¿no? Y como veis, se han ido haciendo más largas, más claras, hasta llegar a día de hoy que utilizo férulas de premo a premo y transparentes. Cuanto más tamaño, más estabilidad. Y la transparencia que me va a permitir es ver si el ajuste es correcto. Si, bueno, como lo veis, esto es la impresora, esto es la férula una vez impresa. Aquí coloco mi casquillo en el interior, debe estar bien ajustadito. Si no se ajusta perfecto, pues podéis coger una gotita el Optite y pegarlo, porque a veces queda un poquito como que sale y entra al meter la fresa, la broca. ¿Y por qué me gustan transparentes? Pues por esto, si tengo un pequeño desajuste, yo lo voy a ver en la férula. Si esto fuera opaco, no lo vería. Aquí vemos cómo está ajustado perfectamente. Si vuestro protésico no trabaja con este tipo de tintas, pues lo que podéis hacer es simplemente le hacéis unos pequeños agujeros, una pieza de mano y una fresa de prótesis, le hacéis 1, 2, 3, 4 agujeros para poder ver a través de la férula el ajuste con el diente. Me gusta hacer un CBCT de control con la férula puesta antes de empezar a fresar. Voy a ver, por un lado, la longitud de fresado, comprobarlo, aunque ya la he visto, lo puedo ver en el software de planificación, pero me gusta verla in situ y me gusta ver que la dirección del fresado pues, es la correcta. Se puede obviar este paso, pero bueno, me gusta hacerlo. Son 35 microsieverts, no es una radiación elevada y la verdad que me quedo más tranquilo en estos casos. Y luego nada, cojo mi broca, mi Dremel, mi regla de endodoncia, mido en este caso los 25 milímetros y a fresar. Una cosa importante, son casos de dientes calcificados, son dientes que no tienen vitalidad, en este caso encima tiene lesión, con lo cual son dientes que no vamos a anestesiar. ¿Por qué? Yo radiográficamente tengo que ir haciendo controles, pues freso pues, 5 milímetros, 6 milímetros a una periapical. En esa periapical, ¿yo qué voy a ver? Si en el sentido mesodistal la orientación es buena. Lo que no voy a poder ver es vestíbulo palatino. Sigo avanzando, suelo hacerlo cada 6 milímetros, 5 milímetros, suelo hacer una radiografía de control. Si el paciente no le molesta, perfecto. En casos que el paciente le moleste, eso que puede ser que en el sentido vestíbulo palatino nos estamos acercando al ligamento periodontal, que estamos acercándonos al hueso. Por eso no anestesiamos al paciente. En estos casos, ¿qué haríamos? Un CBCT intraoperatorio para comprobar también el plano vestíbulo palatino. En este caso, pues no hizo caso, no hizo falta. Llegamos, sondamos con nuestra lima preca longitud de trabajo y vemos que el conducto estamos a 14,4 milímetros, nos faltaba un poquito. Presamos un poquito más y logramos cateterización, conductometría y obturación con vástago de endogal. Todos los casos de esta presentación están hechos con vástago, ¿vale? El sistema endogal, la instrumentación básica y obturación con vástago. Aquí tenemos un pequeño control. Otro caso, otro incisivo lateral, calcificado 13 milímetros. Vemos en los cortes que está calcificado hasta los últimos milímetros. Me gusta el plano axial para poder ir viendo, una vez que están los cortes bien orientados, vamos a ir viendo cómo la calcificación va poquito a poco, está calcificado. Aquí vemos que no hay nada, hasta llegar hasta los últimos milímetros. Generalmente es así, la calcificación suele ir progresando desde la parte más coronal hasta los últimos milímetros. Fijaros que aquí pues, son solo permeables, aquí ya los últimos 2-3 milímetros apicales. Entonces, como antes, aquí vemos parámetros que he escogido. Lo importante es eso, engañar al programa y decirle que vamos a colocar un implante atravesando el eje axial del diente. Recordaros que el casquillo que se utiliza o que planificamos, que es el que le vamos a decir al software que tenemos que colocar, que es el que va a dirigir la angulación y el ángulo de la broca de la fresa, lo que va es la broca, el casquillo lo que lo va a limitar. Aquí vemos las medidas, esto es el tubo de guía, en este caso he cogido 10 milímetros de longitud. Fijaros el implante que le he dicho que es un implante de 0,8 milímetros, que es la broca que voy a utilizar, se utiliza de 0,8. La longitud da igual que se pase un poquito, lo que importa es marcar bien ese eje. Siempre intentamos evitar el borde incisal en dientes superiores,
Pero bueno, tenemos que intentar llegar el eje mayor del diente por donde corría el conducto, ¿vale? Para intentar limpiar toda esa zona de metamorfosis cálcica. Esta es la férula que he diseñado y esta es la férula una vez impresa. No es blanca, es un caso antiguo. Ahora, como vais a ver en los casos modernos, siempre coloco unas ventanitas a nivel de donde está, a nivel palatino, de donde está la zona del diente calcificado. ¿Por qué? Porque así puedo en esa ventana irrigar de una manera más eficiente, como ya lo vais a ver. En este caso, que he tenido un fallo, lo pongo muchas veces por esto, como para decir, el problema que he tenido aquí es que he dejado demasiada distancia entre el borde incisal y el casquillo. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que tenga que fresar a 27 milímetros. Es mucha distancia. Recordad que la fresa de Thomas, pues tenía, la de Thomas no, la de Esteco tenía 25 y ya no llegaría. Tendría que, pues, los últimos milímetros hacerlo sin guiar o es un problema, ¿no? Entonces, por eso es importante que las brocas sean largas. Medimos, vamos poco a poco, vamos fresando, haciendo unos controles radiográficos, siempre sin anestesia, hasta lograr con la preca cateterizar el conducto y luego es una instrumentación sencilla y obturación con vástago. Mirar qué conservación, qué conducto más, anatomía casi pues, de un diente normal, un incisivo lateral normal. Aquí vemos otro caso, mismo, férula, en este caso es verde, es un caso también antigua, usamos brocas también de 0,8, 30 milímetros en este caso, comprobamos angulación, medimos, vemos que son 29, son casi 29, no 22, son 29,2 milímetros, es largo. En este caso la irrigación la hacía aquí, a través del casquillo, la entrada del casquillo, y como os digo, ahora lo que hago es de la zona palatina, le hago una ventana y la irrigación es muchísimo más efectiva. Si os fijáis, la velocidad es una velocidad pequeña, hay que ir despacito. La dentina son brocas para fresar acero, la dentina, como os digo, la lleva muy bien, muy blandita. Si aumentamos la velocidad, lo que vamos a generar es más calor y el paciente le molesta. Hacemos control radiográfico y pues siempre un poquito lo mismo, ¿no? Fresamos, cateterización y en este caso conductometría y obturación nuevamente con vástago. Aquí veis la zona de hasta donde hemos llegado. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Un poco, tampoco me puedo extender mucho, que poco tiempo, pero bueno, daros unos pequeños tips, unos pequeños cosas que tener en cuenta, ¿no? Ameloplastia, casquillos, cosas de la férula, hacer CTs intraoperatorios y cómo tratar incisivos inferiores o qué hacer si desviamos, ¿no? La ameloplastia. Es importante pensar que detrás de un incisivo, de un canino, vamos a tener un cíngulo. Ese cíngulo es una masa de dentina que encima tiene una forma expulsiva redondeada que lo que va a hacer es cualquier cosa que vayamos a intentar atacarla, pues va a intentar desviarla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña plataforma con una fresa de tallado de prótesis, una fresa de Roma, vamos a colocar la férula en boca, vamos a colocar el casquillo y con un portaminas, en vez de la broca, vamos a meter un portaminas. Y vamos a marcar el diente. Sacamos la férula y en donde ha marcado el portaminas vamos a hacer una pequeña plataforma. Vuelvo a colocar la férula, vuelvo a colocar el casquillo y vuelvo a colocar el portaminas, confirmando que me va a pintar en la zona donde yo ya tengo la plataforma hecha, ¿vale? Entonces, la idea es que la entrada de la broca sea siempre en dentina. Recordaros que en ocasiones estos tipos de dientes tienen conductos que acaban con un ápice abierto o nos vemos obligados a fresar hasta lo que es la parte apical. Entonces, muchas veces es importante contar con localizador de ápices. Este es el que tenemos en Endogal. Recordar que si tenéis dos medidas diferentes, digital o bueno, electrónica del localizador o radiográfica, siempre nos vamos a quedar y vamos a hacer caso al localizador. ¿Vale? Primera placa, segundo fresado hasta longitud de trabajo y cateterización con la preca y obturación con vástago. Los casquillos. A mí me gusta posicionarlos, como os he dicho, lo más cerca del borde incisal sin tocar.
La longitud al menos de 1 centímetro, estos son los de la casa Thomas, y tiene que ser de acero inoxidable. Fijaros, estos se oxidaban un poquito y a mí me gusta que sean mucho más largos. Cuanto más largos, para mí más precisos. Las brocas máximo de 0,8, menos se tienden a fracturar y longitud para mí deben de tener más de 25 milímetros. Ya hemos hablado del color y de la longitud de las férulas, tamaño mínimo 3-4 dientes posteriores al diente que vamos a trabajar. Lo importante es ser dento soportada, es que tenga dientes, que tenga estabilidad. La férula ya hace mucho que las hago con ventanas. Esto me va a permitir ver directamente dónde estoy fresando, me va a permitir irrigar de una manera mucho más eficiente y vamos a ver el ajuste también de la férula. ¿Qué otro caso? El CBCT intraoperatorio. Imaginaros que estamos fresando y vemos que el paciente, aunque mesiodistalmente las radiografías nos dice que vamos bien, pues en ocasiones el paciente, que es la alarma al estar sin anestesia, nos dice: oye, Manuel, que noto mucho calor, que me molesta. Bueno, pues en estos casos lo que hacemos es un CBCT intraoperatorio. Yo siempre que pienso que para esta técnica lo ideal sería tener el CBCT en la clínica, porque si no tendrías que mandar al paciente a un centro, que te hagan CBCT, volver otro día, volver a colocar la férula, bueno, es un poquito más engorroso. Me gusta siempre hacerlo todo el mismo día. En este caso, como veis, la dirección yo creo que es perfecta, lo único que había que fresar un poquito más. En este caso, pues me da igual, le puedo incluso poner un poquito de anestesia al paciente porque he confirmado que la dirección, tanto mesodistal como vestíbulo-palatina, es perfecta, ¿no? Entonces fresaría un 3-4 milímetros más y ya 3 milímetros más y ya llegaríamos a la zona de donde está permeable el conducto. Nuevamente la anatomía pues bastante respetada para ser un diente calcificado. Y los incisivos inferiores son un poquito diferentes a los anteriores. Los anteriores, eso, siempre intentamos y casi siempre podemos respetar el borde incisal. En los incisivos que tienen inferiores, como la angulación que tiene, pues a veces no es posible. Entonces, bueno, pues son dientes que incluso hay que normalmente entrar a nivel del borde, incluso a veces fresar un poquito en la zona vestibular. No es tan estético, no es tan problema y aparte no queda otro. Le dislocamos la mandíbula del paciente por la angulación que tienen los dientes incisivos inferiores, pues si no, pues sería casi imposible hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo con navegación dinámica, pero no con férulas estáticas. Este es un caso hecho con las fresas de Thomas, la casa francesa. Veis que van montadas en el contraángulo, con este casquillo pequeñito. Diente vamos haciendo como siempre, misma técnica, mesovistalmente vamos fresando, controles radiográficos, la paciente también tenía en este caso molestias y hice un control de CBCT intraoperatorio. Vemos que la longitud, la posición y la entrada era buena, pero bueno, la paciente, como veis, tenía muy poquito hueso, tenía muy poquito, una paciente mayor, entonces pues le molestaba y nada, le puse un poquito de anestesia hasta llegar a la longitud de fresado. Pero bueno, es importante que nos avise el paciente, porque otras veces estoy poniendo casos que iba bien, pero hay otros casos, que ya no voy a meter muchos, que hay una desviación y tenemos que corregir. Nuevamente, conductometría y obturación con vástago endogal. Este es un trabajo que me gusta poner cuando hablo de endoguiada, porque es un trabajo que está publicado en el JOE y que dice que es limitaciones de la técnica de las guías estáticas, ¿no? De la endoguiada estática. Y acaba el autor pues haciendo una cirugía. Pero claro, lo que empezó con la endoguiada, vais a ver en el resumen que hace todas las cosas que os digo que no debéis hacer. Primero, anestesia al paciente, con lo cual no tenía ningún control. Si el paciente y te desvías, no te vas a enterar. Usaba 2 férulas, no entiendo por qué, pero bueno, utilizaba doble férula cuando es una línea recta y estás duplicando fallos de férulas. Hemos dicho que hay que utilizar volúmenes pequeños, volumen limitado, va a tener más resolución, más calidad. En este caso utilizaba un volumen grande, tenía problemas también con la STL. Utilizaba fijaciones a hueso en una dentadura, una férula dento soportada, yo creo que es totalmente innecesario, pero bueno, lo hacía. Y no hacía CBCTs intraoperatorios. Y claro, no haciendo nada de esto, al final acabó pues haciendo una perforación y tuvo que hacer una cirugía apical para arreglar el caso.
Si hacéis un poco los pasos previos que estaba diciendo ahora, no vais a tener problemas. Y si hay un problema, va a ser una pequeña desviación. La desviación puede ser provocada por, me ha pasado un poco por todos los casos, incorrecta planificación. No es que lo haga mal, pero muchas veces hay un candadito que cuando acabáis de planificar tenéis que dar ese candado, porque luego, cuando tenéis la dirección perfecta, a veces cuando estáis diseñando lo que es la longitud por donde va a ir la férula, movéis ligeramente por donde va a ir el implante, en este caso por donde va a ir vais a fresar, lo movéis y entonces al moverlo pues la liáis, claro. Cuando pruebas la férula y vas con el portaminas, dices, coño, pero si me va para el otro lado del diente, está mal. Y ves tu planificación en el ordenador y dices tú, bueno, le he liado, se ha movido, pues eso me ha pasado una vez. Otras veces he tenido problemas porque la férula no ajustaba perfecta, es un paciente de fuera, y dices, bueno, parece que... Y al final ese pequeño desajuste lo pagamos. Y bueno, porque lo hemos diseñado mal, pero bueno, eso es un error más raro. Caso como este, fijaros que esto es 3 cortes a 890 micras, este es el conducto, 890 micras es donde me he desviado, y estas son otras 890 micras. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues tengo que darle 890 micras de tirar un poquito hacia mesial. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues eso al principio lo hacía con puntas ultrasonido fina, pero al final quitas mucha dentina, son incómodas, se rompen. Y yo normalmente lo que suelo hacerlo es con estos drills, son del sistema, es para otra cosa, es para quitar limas fracturadas, son drills del sistema Endorescue. Tiene 3 diámetros de 7, 9 y 10. En este caso, voy a utilizar una finita y para que os hagáis una idea, es como una fresa de Gates que está seccionada. Si no lo tenéis, podéis hacer algo así. Coger una fresa de Gates, la cortáis por la mitad de manera que os quede activa la parte de arriba y ¿qué tenéis que hacer? Pincelar muy brevemente, muy sutil, hacia la zona donde veáis en el CBCT que tiene que tenéis que eliminar. En este caso, ¿qué era? Pues amesial, puro y duro. Otras veces es amesial. Y simplemente midiendo eso, pues ya vais a poder llegar a la zona de calcificación. Otro caso, fijaros, este caso me he desviado hacia la zona palatina. Lo que hago es siempre llego a la longitud de trabajo donde quiero fresar, intento con la precas sondar y veo que no soy capaz, pues intento fresar 1 milímetro más y vuelvo a probar. Que no, CCT interoperatorio. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues con la Endorescue, la roja, la intermedia, voy a darle unas pinceladas a nivel apical hacia la zona vestibular. Y con 2 3 pinceladas, esto como es activo solo en la punta, no voy a tocar lo demás y voy a llegar a esta zona. Lima Preca, instrumentación básica endogal y obturación con basta. Y sin haber eliminado mucha más dentina. El futuro, yo creo que esta es una técnica, la técnica de estática con férulas, que está muy bien para el día a día, pero ahora hay sistemas de navegación dinámica que significa que vamos a hacer todo en tiempo real. Hay el XGuide, Naviden, Roboden, son sistemas de implantología que se llaman navegación dinámica, que básicamente son, la bibliografía nos dice, mucho más efectivas que ir fresando a mano, a ojo, y mucho más efectivo también que el uso de férulas. Es el futuro, es el presente ya, yo diría, y la técnica lo que va a hacer es, necesita un trípode, que tenemos un sistema donde nosotros vamos a planificar en el ordenador la cirugía, o en este caso el atravesar la calcificación, y es un sistema que lo que va a utilizar es cámaras estereoscópicas y vamos a ir con una mano, tiene como 3 medidas, ¿no? Tenemos una en la boca del paciente, otra que sería la pieza de mano y con ese triángulo él nos va a ir guiando derecha, izquierda, arriba, abajo a través de la calcificación. Y nada más, este es el primer artículo que se publicó con este sistema del X-Guide, que es con una mandíbula, este fue primero con una mandíbula, un cadáver, una mandíbula, un cadáver, y fue con, aquí veis el triángulo, ¿no? Pieza de mano, un sistema que se plía en la boca del paciente, y en el ordenador el operador no va mirando la boca del paciente, va mirando, que es una de las cosas que cuesta acostumbrarse, va mirando al ordenador, ¿no? Vas mirando y él te va guiando derecha, izquierda, arriba, abajo, hasta lograr lo que quieres. En este caso vemos la parte de abajo como son los que ha hecho el guiado con esta técnica. Y la verdad yo creo que es
el presente ya, ¿no? Problema, cuesta pues 30, 40.000 euros y para hacer calcificados, que tenemos poquitos, pues no. Que lo tenemos en la consulta a un amigo que tenemos con el sistema, pues es una técnica bárbara, encima también para posteriores, es más útil, que no lo podemos hacer con férulas y la verdad vamos a poder modificar sobre la marcha lo que queremos hacer. Este es el primer caso, el mismo autor, una calcificación en un molar superior, en una raíz distal de un 6, pues el primer caso publicado de utilizar este sistema en una calcificación. Aquí lo veis como él está mirando a la pantalla mientras trabaja. Un poquito la chuleta, el paso a paso, una manera de recordar siempre CBCT previo, rayos X y esa placa periapical y STL de la arcada, intentar no anestesiar hasta la zona final. Si hacéis un CBCT intraoperatorio, podríais anestesiar. Si no, previamente, lo ideal es no anestesiar. Planificación en el software de planificación de implantes, diseñamos la férula. Me gusta hacer ventanas en la zona palatina para optimizar la irrigación. Entre impresión y que sean fresadas, a día de hoy yo creo que las impresas de calidad pues, son más que suficiente. Los casquillos yo los haría pues customizados de la medida 0,8, 0,6 rompen, yo creo que 0,8 es lo perfecto. ¿No podéis conseguirlo? Pues los que hay en venta de 1 milímetro, pero son gruesos y el casquillo pequeño. Ver siempre que ajuste perfecta la férula, si no repetirla, hacer una meloplastia, ver siempre el longitud de fresado, baja en revolución, recordar, irrigación externa, con suero, con agua, con lo que queráis, no es importante. Siempre haciendo controles radiográficos, y en el caso de ser necesario, CBCT intraoperatorio. Y nada, luego sondaje con la lima preca cuando llegamos a longitud de trabajo y acabar como si fuera un sistema rotatorio, pues el que utilizáis en el día a día. Y nada más, muchas gracias y espero no haberos aburrido. Si tenéis alguna duda, pues encantado de contestarlas. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a la vuelta del verano, que ha sido el primero en incorporarte, ¿eh? Ha sido Sí, el primero en dar el paso. pues muy bien, yo siempre lo que pueda, ya sabes que encantado de colaborar con Endogal y un placer. Bueno, mira, tengo por aquí ya un par de preguntitas. Ujú. Una de ellas dice si crees que tiene futuro las férulas o si tendemos a la endodoncia guiada dinámica. Hombre, el futuro obviamente es a la dinámica, pero claro, una férula te cuesta diseño y férula 50, 60 euros, depende, 100 como mucho. Claro, la máquina de la dinámica, si la tienes en la consulta, perfecto, pero son 35, 40.000 euros, claro. Y aparte, yo puedo diseñar, hacer y darle a alguien una férula y que con unas ciertas guías lo va a hacer. Que no le sale bien y lo desvía, pues a lo mejor ahí sí me lo puede derivar para acabar, pero es algo más del día a día. La dinámica necesita un aprendizaje, eso aparte del coste, etcétera. Pero bueno, sí que a todos nos gustaría tener navegación dinámica en la clínica, claro. El futuro es el presente ya. Pues mira, otra pregunta nos dice, ¿por qué no se debe anestesiar? Pues claro, porque si tú anestesias y te desvías, el paciente, como en el caso que os ponía el artículo ese, pues el paciente puedes hacer una perforación. Es difícil hacer una perforación si el paciente no está anestesiado y tú te desvías, coño, el paciente te va a decir, oye, que me duele. Entonces paras, compruebas y puedes corregir. Si el paciente está anestesiado y sobre todo en el plano, aunque vayas bien en el mesovistal, que radiográficamente lo vas a poder comprobar, en el vestíbulo palatino, salvo que hagas un CBCT intraoperatorio, no lo puedes comprobar. Entonces, salvo que le moleste cuando ya estás acabando, pues yo normalmente prefiero empezar siempre sin anestesiar. Vale, mira, otra que tenemos por aquí nos dice si haces dientes calcificados con esta técnica, si son premolares o molares. Claro, para premos y molares está indicada la dinámica, porque si tú tienes un premolar o un molar, le metes 1 centímetro de casquillo, o el paciente le dislocas la mandíbula o está fastidiado. Podrías utilizar un casquillo muy pequeño, una apertura muy grande, si la angulación fuera un distal, pero para eso está indicado la dinámica. Vale, pues nada, ya para finalizar,
cómo se pueden conseguir las chimeneas metálicas de la férula. Eso, yo lo que hago es un tornero, es muy fácil que él te haga un casquillo. Yo tengo un tornero, todos tenemos un tornero paciente y ya te digo, yo al mío pues siempre le doy una botella de ginebra y me hace 5 así. Bueno, ahora lo perdí porque el tío cambió de chollo, ya no es tornero, entonces los guardo como los empaño, pero antes no había problema. Un tornero y que te haga, lo importante es que sea 1 centímetro de largo, 10 milímetros, o más o menos, 9, 11, que sea 1 centímetro de largo, y el diámetro interno que sea de las brocas que utiliza para hacerlo. Yo las suelo utilizar de 0,8. El diámetro externo, da igual, 0,4, 0,5, 0,8, da lo mismo. Total, eso queda fuera de boca casi. Bueno, Manuel, pues hasta aquí el webinar de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más en Movimiento Endogali, que te esperamos de nuevo aquí muy pronto, ya lo sabes. Pues nada, muchas gracias para lo que queráis. Un Vale, abrazo. gracias y gracias también a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta conferencia. Nos vemos de nuevo muy pronto. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.